La Semana de Comunicaciones hoy día tiene el gusto de presentar a Alonso Cueto. Presentar a nuestro escritor nacional es para mí un honor. Él recientemente ha lanzado este libro, al cual los invito a que lo lean, y que básicamente esta reunión es para escucharlo a él. Invitamos a varios expositores, pero que dado lo corto del tiempo, el profesor Mauro Mamani va a hacer una pequeña introducción, muy pequeñita, porque el escritor quiere conversar con ustedes, lo cual es más rico. Voy a presentar de manera somera, no solamente al escritor Alonso Cueto. Escuché su nombre en una reunión en la Universidad de Lima cuando Leopoldo Quiapo lo mencionó. Era joven él Leopoldo Quiapo hoy día Dios se lo ha recogido, y entonces ya era una promesa desde que era joven. Entonces ustedes se imaginan, muchacho joven, y que ha recolectado infinidad de premios. Una de sus mejores novelas premiada, La Hora Azul, en octubre ustedes la van a poder ver, van a poder disfrutar de esa estupenda novela puesta al cine, y varias de sus obras, La Pasajera, ha sido puesta también al cine. Entonces, yo quiero acá quedar para dar tiempo a que un experto como Mauro Mamani nos diga qué cosa hay que leer de nuestro autor nacional más reconocido en este momento. Y le agradecemos al profesor, al doctor Alonso Cueto de estar con nosotros y regalarnos su tiempo hoy día. Doctor Mamani, que es de San Marcos y es de esa universidad también, queremos una apreciación muy cortita. Muchas gracias por la invitación a la Universidad San Ignacio de Loyola, por esta invitación. Leeré brevemente un texto que he preparado. Hay narradores que andando el tiempo van adquiriendo una estatura ejemplar. Hay otros que nacen gigantes desde el primer libro y a veces es el único que publican y es suficiente para instalarle en la historia universal de la literatura. Lo cierto es que cada uno tiene su historia de origen y desarrollo. Alonso Cueto ha hecho su camino hasta convertirse en un autor imprescindible, ya que sus lectores esperan pacientes su nueva obra, lectores en plural y en múltiples lenguas, porque sus libros se han traducido a más de 20 idiomas. Entonces son diversas las sensibilidades que han sido tocadas por su arte de narrar. Para la comunidad hispana, leerlo es reconocer el valor de nuestra lengua por sus diferentes memorias, estratos y tiempos. Con escritores como él se confirma la capacidad expresiva de nuestra lengua, porque sus seres de papel, como los llamó Roland Barthes, al narrador y a los personajes, hablan por momentos con rudo español, otras veces con un lenguaje suave, sugerente, sensual, y esa palabra crea mundos, nos envuelve en ellos o simplemente nos pierde. Lo cierto es que su palabra subyuga e interpela. Es una palabra concreta, unas veces densa, otras fluida. Con su arte de narrar ha representado diversos temas. Uno de ellos es el de la violencia, los momentos álgidos de la astillada historia peruana. Sabemos que los pueblos en su proceso atraviesan tramos de tranquilidad y de paz, pero también hay momentos de turbulencia, atrocidad y horror. Y esto fue lo que vivió nuestro país tiempo atrás. Esa época ha sido representada por diversos géneros literarios, poesía, cuento, novela. Tal vez sea la novela donde más se ha representado este hecho, porque ya se pueden contar cientos de novelas que han representado ese terrible tramo de nuestra historia. En este universo novelístico podemos encontrar grados de proximidad. Unos hablan, cuentan, relatan desde adentro, desde el ojo, como diría Arguedas, porque vivieron desde adentro el horror. Otros estuvieron próximos por el espacio y otros se aproximan por el tiempo, porque su tiempo, aunque espacialmente estuvieron distantes, pero aún en la distancia era alcanzado por el horror. Otros narradores hicieron lúcidos acercamientos, aprovechando la medianía del documento, lograron aproximarse y supieron captar la sensibilidad, la pena, la lágrima, el dolor, pero también la esperanza que se alza en medio de la desgracia.
Entonces allí están las novelas. Enumerar a las novelas y los novelistas es una tentación hablar de ellos. Como por ejemplo Rosa Cuchillo de Óscar Colchado, La noche y sus aullidos de Sócrates Usunaga y Ese camino existe de Fernando Cueto. En este universo también se embarcó Alonso Cueto, con una trilogía que empezó con La hora azul, que recibió el prestigioso premio Herralde, La pasajera, que fue llevada al cine por Magallanes. Ahora nos sorprende a sus lectores con La viajera del viento, que nos toca comentar y agradecemos la elección. El título ya nos interpela. Si el viento es el eterno viajero, entonces alguien que se embarca en él asume su estirpe y se hiperboliza. En esta presencia notable que tiene cuerpo, pero no se puede asir, esta presencia recorre como viento testigo, como memoria las páginas de esta novela, porque es una condena a muerte que la inmortaliza, que la vuelve errante en los espacios, de Ayacucho a Lima, presencia que atraviesa los tiempos, que se cuentan en años, por ejemplo, en la vejez, crecimiento y muerte de sus parientes, pero sobre todo viaja en la memoria del verdugo, un ser consciente, uno de los corazones más sensibles que existe en el ejército y fuera de él. Esta presencia tiene un nombre, Eliana, quien encarna la condición de Huacha, que experimenta la soledad cósmica, como diría José María Arguedas. Esto cuando el mundo muere para un hombre o el mundo muere para una mujer, o cuando no hay padre ni madre, cuando se es huérfano, no solo de ellos, sino de algo más extremo. Es huérfano o huérfana como la personaje central de Hijos. Y ellas, y con ellos, se es huérfano de mundo, se es huacha. Esta es una novela que atrapa al lector, pero también le exige sensibilidad paralela, porque hay historias pequeñas que inmediatamente cobran significado. Aquí nos detenemos en su referencia y mejor invitamos al exigente lector a seguir a La viajera del viento, tenso recorrido por sus páginas, pero satisfactoria aventura plena de emociones. Muchas gracias. Muchas gracias. Había olvidado presentarlo a Mauro, es profesor del doctorado de San Marcos. Y ahora, por favor, Alonso, cuéntanos algo de eso. La novela. No, el micro lo tienes. Bueno, muchísimas gracias a mi amigo Enrique Espinosa, al profesor Mauro Mamani por la ocasión de estar aquí. En la introducción, mi amigo Enrique ha dicho que yo ya no soy joven, que era joven antes, lo que no sé cómo tomar, porque es una acusación que espero que podamos, de la que vamos a hablar. La verdad es que esta novela tiene que ver con ese tema, con el tiempo, con el paso del tiempo. Me parece que hay personas que viven de acuerdo a lo que sucedió, a lo que les pasó, están llenos de recuerdos. Esta es una novela que tiene que ver con un hecho, bueno, es un hecho circunstancial. En el inicio de la historia, un hombre está trabajando, trabaja en el mercado de Surquillo. Yo soy un gran conocedor del mercado de Surquillo porque vivo en Miraflores y el mercado de Surquillo siempre fue un centro de enseñanzas para mí. Tengo ahí mis caseras también y mis caseros. Y este hombre trabaja ahí y un día entra a su tienda una mujer y él vende losas, vende cacerolas, vende ollas, vende cosas así. Y la mujer entra y empieza a buscar cosas en su tienda y él se da cuenta de que esta es la misma mujer a la que él mató unos años antes dentro del contexto de la guerra de Sendero Luminoso en Ayacucho.
pero la mujer no solamente no lo reconoce o no le dice nada en relación con este tema, sino que le empieza a preguntar cuáles son los precios, cuáles son las ofertas, cuánto cuesta esto, cuánto cuesta lo otro. Y sin embargo él está paralizado por la comprobación de que esta mujer está ahí, esta mujer de su pasado. Y entonces a ella le dice, le compra unas cosas y le dice, ¿me podría llevar estas cosas a mi casa? Ella vive en San Juan de Miraflores. Y él le dice, sí, yo se las lleva, él se entera dónde vive ella y desde ese día empieza a buscarla, a tratar de resarcir, ¿no? Recuperar de algún modo la relación con ella porque se siente tan culpable de haberle disparado en la guerra de Sendero. Esta es una historia que se parece un poquito a la de La pasajera, pero que después va a tener otros elementos que van a llevarla por otro lado. Esta es una historia que tiene que ver con todos nosotros, tiene que ver con el tema del pasado, ¿no? ¿Cuántas veces, creo yo, ¿no? En las vidas de todos tenemos llamadas telefónicas de personas que no habíamos visto en muchos años? Encontramos objetos de gentes que creíamos haber olvidado. Tenemos recuerdos, de repente estamos en cualquier cosa y se nos ocurre a alguien, vemos una imagen, vemos un rostro, escuchamos una voz, ¿no? Bueno, parientes que han desaparecido y que regresan, amigos que han desaparecido y que regresan, de algún modo, ex enamorados, ex enamoradas, ustedes ya saben cómo es eso, ¿no? O sea, ya se imaginan cómo es eso, o sea, ya todos dicen que sí, es verdad. Sí. O sea, que de alguna manera el pasado siempre vuelve, Hay una frase de un escritor inglés que dice, el pasado es un país diferente, las cosas se hacen ahí de una manera distinta. Y en uno de los momentos de esta novela, un personaje de Ayacucho le dice a otro, usted sabe que en la lengua quechua y en el pensamiento quechua, el pasado es lo que está delante de uno. El pasado está delante, porque uno conoce el pasado, uno sabe qué cosa es lo que ha ocurrido, entonces lo tienes delante, mientras que el futuro está detrás porque no lo conoces, no sabes lo que va a pasar. Y esto es una manera de vivir, creo yo, que es la de que una persona y una sociedad también sea capaz de mirar a su pasado, de aprender de su pasado, de reconciliarse, de entenderse, de mirarlo cara a cara y de tratar de vivir con ese recuerdo. Sin embargo, creo, ¿no? Y esto es un tema que a mí me interesa mucho, esto es un asunto esencial para mí, creo que lo que más me importa en mis personajes, en las historias que me interesan, no es todo lo que sufran o todos los padecimientos que pasen, sino más bien su instinto de conservación, su instinto de superación. Es decir, que por más sufrimientos que haya en una persona, lo que más me interesa es todo lo que esa persona es capaz de hacer para salir adelante, aun cuando no tenga una ideología o una religión o un manual de reglas morales que lo ayude. El puro instinto de seguir adelante, el puro instinto de la vida. Eso es algo que siempre me ha interesado, ¿no? La biología nos enseña que las células se reproducen y mueren. Las células se reproducen y mueren. El movimiento natural de las células es reproduce y muere. Pero los seres humanos queremos algo más que eso. Queremos vivir, pensar, soñar, imaginar, amar, tener ilusiones, tener proyectos, mirar al futuro más allá de las funciones reproductivas. Tenemos una imaginación, tenemos una inteligencia, tenemos una sensibilidad que hace que queramos mirar más allá. Y esto es algo que no viene necesariamente de una creencia o de una idea o de un concepto, sino de un instinto profundo, que es lo que hace que los seres humanos seamos seres tan interesantes, tan complejos y tan atractivos para un escritor. En el Perú es tan difícil todavía, ¿no? A pesar de todo lo que hemos mejorado, llegar, digamos, a tener sueños, a tener esperanzas, pero se pueden tener, se puede vivir, ¿no?
pensando en el futuro, siempre y cuando podamos reconciliarnos y entendernos con el pasado. Bueno, esto es algo inicial que quería decir, pero en realidad yo quería agradecerle a la universidad, a Enrique y a Espinosa, a la profesora Úrsula y al doctor Mamani, pero más importante es que ustedes me digan algo y yo converse, porque así yo no me aburro escuchándome, que es un problema que tengo, ¿no? Ya mi mujer me dice que me escucha todo el día y que mejor me venga a la Universidad de San Ignacio de Loyola para que me escuchen. No sé si alguien querría decir algo o preguntar algo de cualquier cosa, ¿no? Sí, acá hay un... Buenas tardes. ¿Por qué cree, ¿por qué cree que el tema más recurrente, creo yo, en la literatura peruana es el terrorismo? Y sigue tocándose ese tema y siguen saliendo buenas novelas y cuentos. Bueno, mira, yo te diría esto. La literatura quiere explorar cómo somos los seres humanos, quiere saber cómo somos. Ahora, si uno vive en tiempos de paz, digamos, ¿no? Uno vive en tiempos de paz o en tiempos de tranquilidad, uno se levanta en las mañanas, viene a la universidad, conversa con los amigos, hace los trabajos, bueno, más o menos tu vida está planeada, ¿no es cierto? Y tú tienes un comportamiento que es más o menos el que todos esperan de ti, ¿no? No vas a hacer barbaridades, ¿no? Acá, ¿no? No vas a, bueno, lo podrías hacer, pero no lo deberías hacer. O sea, no vas a romper las reglas, ¿no? Pero ya pones una conducta más o menos esperable para todos. Ahora, en tiempos de guerra no es así. En tiempos de guerra, cualquier cosa te puede pasar. Te pueden amenazar, te pueden secuestrar, te pueden matar. Entonces, la literatura creo que explora cómo somos cuando estamos amenazados, cuando estamos en riesgo, cuando estamos en peligro, no cuando estamos en la vida normal. Porque en la vida normal ponemos una máscara y más o menos todos nos siguen. Pero cuando estamos amenazados, somos quienes somos. Tú eres quien eres cuando alguien te asalta, por ejemplo. ¿Cómo reaccionas, no? O sea, digamos, reaccionas como quien eres. Hay gente que se enfrenta al asaltante, que lo insulta, que se somete. Bueno, en el riesgo sabemos quiénes somos. Y como la guerra es un riesgo permanente, pues es un campo de exploración muy importante. Por otro lado, yo pienso que en el Perú ha habido dos grandes eventos, dos grandes hechos traumáticos. Uno fue en el siglo XIX, la guerra con Chile, y el otro fue en el siglo XX, la guerra de Sendero Luminoso. Esas guerras nos ayudaron a ver todas las brechas, las más profundas, los problemas, los traumas más profundos de nuestras sociedades, y nos ayudaron a entender todo lo que somos, lo que no somos. O sea, la violencia, pero también el heroísmo, ¿no? La crueldad, pero también la solidaridad. La capacidad de delatarnos, de enfrentarnos, pero también la capacidad de unirnos. Y como yo viví en esos años aquí, yo volví de Estados Unidos en el año 84 y todavía viví 8 años de guerra, pues es una gran escuela de aprendizaje, ¿no? Todos mis amigos querían ir, yo vine de Estados Unidos, cuando yo llegué al aeropuerto el chofer me dijo, ¿usted cómo ha venido acá? Que está loco, ¿cómo? Pero me parece más interesante vivir la guerra acá que vivir la paz en un país que no me importa, con el que no tengo relación, ¿no? Aunque me gustan todos los países. Pero sí, muy bien. ¿Alguien más? Buenas tardes, mi nombre es Fiorella Sandoval. Bueno, antes de empezar con mi pregunta, quisiera decirle algo. La primera vez que yo escuché de usted fue de casualidad, cuando estaba en mi casa, en mi biblioteca, en mi escritorio, y encontré un libro de usted y la página de la portada me llamó mucho la atención. Y es el libro que está afuera, el de Ojos Azules, creo. Sí, perdón. Y me gustó mucho cómo usted se podía involucrar en los personajes. Entonces, cuando ahora estoy leyendo el libro, La viajera, pude darme cuenta que usted se involucra mucho en todos los personajes y siento que a veces puede sentir y decir como que es parte tanto del personaje principal como el secundario. Y aquí viene mi pregunta. ¿Alguna vez usted ha conversado directamente con estas personas que han sufrido este tipo de maltratos, gente de Ayacucho o otras personas que han tenido
Muy bien, Fiorella. Gracias por tu pregunta. Cuando estuve para escribir La Hora Azul, justamente, yo viajé a Ayacucho varias veces, hablé con mucha gente, muchos de los nombres que ella hizo son reales, y es algo que me interesa hacer. Hay escritores que no hacen eso, que hablan de cualquier cosa, pero no salen de su escritorio. A mí sí me gusta viajar a los lugares. Ahora, por ejemplo, en esta novela hay una parte en la cárcel, en La Viajera del Viento, entonces yo fui a la cárcel, ¿no? O sea, fui, bueno, de visita. Tampoco no soy tan fanático para ir para meterme en una condena, pero sí, fui a la cárcel, hablé con los presos, escuché misa en la cárcel. Escuchar misa en la cárcel es bien duro. O sea, la veneración que hay de los presos cuando hay un sacerdote dando misa es algo que te impresiona mucho. Muchas de las cosas que hay acá son cosas que yo vi, ¿no? Incluso hay un episodio aquí con un toro en la novela, que es algo que me pasó. Bueno, pero en fin, ya los dejo para que si les interesa. Pero digamos que sí hago eso. Y en La Hora Azul me interesó además tomar fotos. O sea, tomé fotos de muchas, de todo el camino. En La Hora Azul hay una carrera que hace un personaje que corre de Huanta a Ayacucho, toda una noche huyendo, ¿no? Correr de Huanta a Ayacucho es muy duro correr porque es de subida, o sea, Huanta es más bajo que Ayacucho. Y luego pues hay una parte de la historia ocurre en el cuartel de Huanta, el estadio de Huanta, que era un campo de concentración terrible, y el cuartel de Huanta. Entonces yo fui a Huanta, fui a la plaza de armas, todavía era reciente la guerra de Sendero en esos años, ¿no? Y le dije a un mototaxista, le dije, ¿me podría llevar al cuartel de Huanta para tomar fotos? Porque estoy escribiendo algo sobre eso. Y el tipo me dijo, no, yo no lo llevo ahí porque ahí nos van a fusilar, nos van a matar, nos van a disparar. No, le dije, pero usted, no sé, ¿cuánto me cobra? Yo le doy lo que usted me diga, y usted, porque era una colina, o sea, yo no podía ir a pie. Entonces me dijo una cifra así, no sé cuánto, me dijo 50 soles, 100 soles. Ya le dije, vámonos en su mototaxi y vámonos ahí. Entonces fuimos, y yo, muy interesado en lo que estaba haciendo, me bajo a frente al cuartel, que era una pequeña fortaleza, ¿sí, no? Y empiezo a tomarle fotos, lo cual era una estupidez total, porque uno nunca puede tomar fotos de instalaciones militares, eso está totalmente prohibido, pero yo o me había olvidado de eso o no me importaba. Entonces salieron 3 tipos con una FAL, un fusil automático, caminando hacia mí, y el mototaxista se subió a su mototaxi y se fue corriendo, me dejó solo ahí con los tipos. Entonces me dijeron, ¿quién es usted? ¿Qué le pasa? ¿Por qué está hablando? Entonces yo le dije, levanté las manos y les dije, no me disparen, por favor, no me disparen. Estoy tomando fotos, y lo único que se me ocurrió decir, porque soy turista. ¡Turista! Me dicen, ¿de qué país? Yo tenía barba en esa época. ¿De qué país? Árabe, les dije. Soy árabe. Bueno, ahí todavía no aparezco ahora. Pero tenía más barba. ¡Árabe! Entonces, felizmente no me pidieron ni pasaporte, ni menos hablar en árabe. Pero bueno, me decomisaron la cámara, pero yo tenía otra que la había guardado, y les dejé una cámara que no tenía fotos. Entonces regresé y pensé que en ese momento la ficción, o decir una verdad inventada, fue lo que me salvó la vida, y desde entonces me la seguiría salvando. O sea que uno siempre tiene que tener lista una buena mentira para poder salir del paso, que es lo que los escritores son expertos. Siempre tenemos una buena mentira al paso. Por eso es que Vargas Llosa llamó a sus ensayos La verdad de las mentiras, ¿verdad? Así que en otra ocasión yo estaba escribiendo una novela sobre una mujer gorda, que se llamaba El susurro de la mujer ballena, y yo me iba todas las mañanas a trabajar a un café, hacía horario de oficina en el café, de las 9 llegaba a las 9, y sobre esta gorda, ¿no? Y un día entra al café una gorda oceánica, era una mujer inmensa, que con la justa se entraba por la puerta, no entraba, mejor dicho, la empujaron. Bueno, se sentó a mi lado y yo consideré eso un regalo de los dioses, porque justamente yo estaba queriendo describir a la mujer. Y entonces
la empecé a mirar obsesivamente, compulsivamente, y ella a mí también. Intercambiamos miradas obsesivas, compulsivas, intensas, ¿no? Durante un rato, y yo seguía escribiendo y yo la miraba, ella me miraba, yo la miraba, ella me miraba, y así un buen rato. Y un poco después vino un enano de menos de 1 metro, y se la llevó. Y así acabó mi afer visual con la gorda de ese día. Así que, para contestar a tu pregunta, Fiorella, hay siempre cosas que la realidad te da, te regala, que son parte de las experiencias. En este libro también, y en La Pasajera también, me tocó conversar con muchos taxistas, que por algún motivo, yo siempre tomo taxis y les pregunto, y muchos taxistas habían sido oficiales o soldados en la Guerra de Sendero. Y también fui a entrevistar a algunos, ¿no? Pero yo no sé si eso ayuda o no, pero es algo que me interesa y me gusta hacer. Y hay que hacer lo que a uno le interesa, por lo menos lo que a uno le gusta, hasta donde se pueda, ¿no? Así que eso es parte de mi vida. Sí, sí. Don Alonso, ¿qué tal? Yo lo conocí hace un par de años, cuando no está el libro en la mesa, pero usted fue a comentar el libro que habíamos leído en mi colegio, Pálido Cielo. Uh-huh. Mi pregunta iba ahí refleja la historia de Luis y Mariela con el contexto del atentado en Tarata. Uh-huh. Y con respecto a la hora azul, parte del libro también se desarrolla en San Isidro, y con respecto a los atentados por la Guerra de Sendero. Mi pregunta iba por el lado que el involucramiento que tuvo con estas historias, que muchas personas pudieron haberlas leído, sentirse como que sus historias retratadas, tal vez sin haberlo conocido usted, y el hecho del legado que deja para nosotros que no vivimos esa época, y el hecho de no olvidar del pasado y aprender más bien de él. Uh-huh. Muy bien, muchas gracias. Hay que tener, claro, una relación creativa con el pasado. No puedes tener una relación que dependas del pasado y que estés encadenado, ¿no? Efectivamente hay que tener una relación creativa, útil, ¿no? Práctica, ¿no? Y eso es. Pero hay que tener una relación con el pasado. O sea, uno de los problemas que yo siento ahora es que, digamos, estás tratando de leer un libro, digamos, y suena un aparatito, ¿no? Y suena tu iPhone o smartphone. ¿Cómo se llama eso? Smartphone. Y te está recordando que alguien te ha mandado un WhatsApp, que tienes algo, o sea, que no te dejan tranquilo, o sea, tienes que estar siempre respondiendo cosas de un aparato que está contigo, ¿no? ¿Sienten eso o no? Pero es inevitable, estamos adictos a eso, no hay manera de escapar de eso. Ustedes saben que hace 10 años no existían estos aparatos, y ahora somos adictos y no sabemos cómo podemos vivir sin eso. Es algo absolutamente extraordinario, ¿no? Yo he vivido la mayor parte de mi vida sin eso, y ahora, ayer fui al médico, lo dejé en el taxi y yo estaba totalmente desesperado buscando el aparato, pero si yo toda mi vida he vivido sin eso, ¿por qué ahora me desespero? Bueno, lo recuperé. El asunto es que si no estaría tirado en mi casa totalmente deprimido, porque no lo tengo. Un amigo, un profesor, me dijo una cosa que me interesa mucho, que tiene que ver con esto, y es que en el mundo moderno hemos perdido 3 grandes cosas, ¿no? Tiempo, espacio y silencio. Cada vez hay menos tiempo, cada vez hay menos espacio y cada vez hay menos silencio. Y el silencio es fundamental, no podemos estar sin ruido, o sea, habría que apagar todo y estar a las 3 de la mañana en algún lugar para gozar del silencio. Y los únicos lugares donde se mantiene el silencio, que para mí es un paraíso, porque el silencio te permite reflexionar, pensar, imaginar, y algo muy importante, que es estar contigo mismo, reconocerte, pensar en ti, en fin. Eso lo permite el silencio, no te lo permite la avenida Javier Prado a las 5 de la tarde, ¿no? Eso te lo permite el silencio, ¿no? Y los únicos lugares donde eso ocurre todavía es un poco en una iglesia. En una iglesia hay un cierto silencio. Incluso en la misa, leí el otro día un artículo, hay momentos, los únicos momentos en los que hay una pausa donde hay silencio, en una misa.
Bueno, en una biblioteca hay silencio, aunque no siempre, porque hay gente que habla, ¿no? Y en un museo hay un poco de silencio, uno contempla, uno mira, ¿no? Y esos son como santuarios de otra época en la nuestra, que es interesante cultivar, ¿no? Porque veamos esto, estar con uno mismo, pensar, imaginar, soñar, son cosas que se hacen en estas características. Y digamos que nos hacen escapar un poco de la dictadura del presente. Y el pasado y el futuro, bueno, vivir en el pasado y vivir en el futuro son maneras de vivir, creo yo, de una manera más plena y no tanto en el inmediato, ¿no? O sea, uno puede vivir como si comiera una comida rápida todo el tiempo, pero es mejor vivir más lentamente. Uno va a vivir más, va a vivir mejor y va a vivir con mayor capacidad de dar y de recibir a los otros. Pero es un silencio que uno tiene que crearse dentro de uno mismo. Ahora, como para contestar a la pregunta, en nuestro país, bueno, hay tantas cosas que nos recuerdan el pasado y es tan difícil a veces imaginar el futuro, pero eso es lo que hay que hacer, ¿no? Bueno, muy bien. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Andrea Barrionuevo. Y sí, bueno, yo he leído su obra La Hora Azul gracias a la profesora aquí presente, la Miss Phillips. Bueno, mi pregunta iba más a un aspecto personal. Usted, bueno, yo también escribo y también el escritor suele reflejarse un poco en su obra. ¿Hasta qué punto usted se siente reflejado quizás en el pasado del que tanto habla en sus obras? ¿Usted siente que tiene quizás alguna afinidad con su pasado o algún tipo de relación demasiado íntima? ¿Cómo, además, ese pasado del que usted también habla, cómo llega a inmiscuirse para que usted hable quizás con tanto apasionamiento, ¿no? Básicamente va por ese lado. ¿Es algo personal? Sí, yo hablo con mucho apasionamiento porque es algo que heredé de mi madre. Creo que vivía así, decía que teníamos que hacer todo hasta matarnos, hasta llegar a las últimas consecuencias. Es algo que también, digamos que ha hecho que me interese la literatura, que es una carrera que no es muy común, la gente no sigue literatura como carrera por lo general. Pero bueno, como uno es joven, como cuando decía que yo era joven, Enrique, en esa época yo era irresponsable y sigo siendo irresponsable. Y Enrique también es un irresponsable, porque todos mis amigos son irresponsables. No tengo ningún amigo irresponsable ni cuidadoso, porque la gente tan cuidadosa o prudente por lo general es aburrida. Así que todos vivimos en un mundo de pasiones. Creo que las pasiones son algo que uno tiene que respetar siempre y cuando sean creativas, siempre y cuando no sean destructivas. Unas pasiones para construir, ¿no? Unas cosas que te hagan llevar más allá de todo lo que te rodea. Y además, creo que uno, digamos, puede vivir más plenamente, ¿no? Más a sus extremos, ¿no? En el caso de La Hora Azul, bueno, tú ya conoces la historia, es un tipo que descubre que su padre fue un torturador en la época de Sendero y que sin embargo tuvo a una prisionera en su habitación, una prisionera a la que le salvó la vida, la salvó de ser fusilada, ¿no? Y él no sabía nada de esto. El chico, el personaje de la historia, no sabía nada de esto de su padre. Entonces su padre ya murió, pero él se propone dejar su trabajo, incluso dejar a su familia para encontrar a esta chica que fue la prisionera de su padre, para que le diga quién era su padre. Y también, de paso, le diga quién es él, cómo es su familia y quién es él, porque él hasta no había sentido que había conocido a su padre, qué había hecho con ella su padre. Entonces, esta búsqueda es la que le da sentido a toda la novela. Él está casado con una mujer muy, bueno,
convencional, ¿no? Viven ahí en una casa en San Isidro, ¿no? Bueno, no es que la gente de San Isidro sea convencional necesariamente, pero ella, la mujer sí. Y entonces él un poco se aparta del trabajo, se aparta de la familia y va a buscar a esta chica. Y toda la novela es la búsqueda de esta chica. Ahora, a mí me interesaba esta historia, me interesó porque un amigo, Ricardo Uceda, un día me la contó. Esta es una historia que ocurrió, ¿no? Realmente ocurrió. O sea, hubo un general, pero no fue en Guanta, sino fue en Ayacucho, que le perdonó la vida a una prisionera y que la tuvo escondida en su cuarto, y ella una noche escapó, igual que en la novela. Sin embargo, a partir de ahí las cosas son distintas. En la vida real, el modelo de esta mujer, o sea, digamos, el modelo que inspira la historia real, no la novela, la historia real, esta mujer está viva y vive ahora mismo en Los Ángeles, ¿no? Y resulta que el general al que la tuvo presa lo destinaron también a Los Ángeles. O sea que se deben haber encontrado en algún lugar ahí, en algún centro comercial en Los Ángeles. O sea, eso es una historia increíble, cómo la realidad puede llevar a eso. Que en una novela no lo podrías poner porque les parecería que es algo inverosímil, ¿no? Pero eso ocurrió, eso es así. Lo interesante para mí es, eso, la mujer quiere sobrevivir, la mujer quiere salir adelante, la mujer no renuncia a estar presa, no renuncia a que la vayan a matar y se resiste, y bueno, ahí está la historia. También es una historia que tiene que ver con las diferencias sociales que hay en el Perú, con las diferencias raciales que hay, con las diferencias de todo tipo, y eso es algo que se nota sobre todo al final, ¿no? Me acusaron, un montón de gente me acusó, hasta escribieron un libro en mi contra, porque dicen que yo favorecía la reconciliación, pero a mí no me parece que la reconciliación sea algo necesariamente malo. Entonces lo que quiere esa gente es que haya guerra, que siga habiendo guerra, que siga habiendo matanzas, que siga habiendo violencia. Bueno, en eso estamos en desacuerdo. Que era demasiado amable y que el final favorecía la reconciliación. Esa fue la acusación que me hicieron. Pero bueno, esa gente seguirá ahí, yo seguiré aquí, ustedes seguirán aquí, todos somos felices, o sea que no hay problema. No hay problema de lo que a uno le digan. La película que se estrena ahora está bastante bien y ya la verán ustedes. Jacqueline Vázquez hace el papel de Miriam, sí, de Miriam, sí. Agradecemos al escritor Alonso Cueto. Yo tenía más que decir, pero por el tiempo no puedo decir nada. Lo único que sí les tengo que decir es lo siguiente. Por el tiempo. Por el tiempo es un tirano. ¿No? Les quiero decir que agradecemos a Alonso que nos haya brindado su tiempo. Esto también se inscribe dentro de los miércoles culturales de la universidad. Agradecemos al profesor Mauro Mamani, agradecemos a Philip Tepperman, que también nos ha estado en esta mesa para que nosotros podamos... Y decirles que esta Planeta, o sea, las 3 obras que ustedes tienen ahí, tienen precios interesantes, ¿no? No voy a decir el precio para que ustedes se sorprendan verdaderamente. Agradezco a Karen Lucevic que nos ha podido mostrar la obra completa, ¿no? Si no hubieran estado ahí los 3 libros, capaz no hubiera habido esa fluidez de ideas. Agradecemos a la Facultad de Humanidades y a la carrera de Comunicaciones que ha hecho posible este evento para ustedes, ¿no? Entonces, yo quisiera agradecer mucho a la profesora Úrsula, a mi amigo Enrique Espinosa y al profesor Mauro Mamani y a todos ustedes por estar acá, me lo he pasado muy bien, así que con mucho gusto también puedo firmar ejemplares. Sí, va a estar el autor y los que adquieran el ejemplar lo pueden adquirir. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Yo soy